Si se lo anotan, por favor, porque voy a dejar de compartir para irme al nomograma. ¿Se lo anotan esos valores, por favor? Para poder trabajar, porque es una tabla. Ya la anoté. Ya, ok, ahorita les comparto para que nosotros trabajemos y nos anotemos, ¿ya? Un ratito. Ya, voy a dejar de compartir acá. Vamos a compartir acá. Bien. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ok. Lo vamos a agrandar un poquito. Aquí dice nomograma de Penman. Ya. Esta línea de aquí es la altura. ¿Lo ven Sí, ¿cómo se se ve. llama? El Es mouse, una- ¿no? Esta vertical aquí es una altura. Y la altura del problema decía 0,7, ¿cierto? Entonces nosotros seremos 1, 0,9, 0,8, 0,7, está justamente donde he dejado el cursor, se ve, ¿no? Bien. Fíjense que aquí tenemos, en esta malla de acá, tenemos temperatura de 0, 10, 20. Si ustedes ven, esto es 20, ¿cierto? Bien, el n sobre d es 0,4. Tenemos un punto de intersección de ahí, ¿no? Entonces, si yo quiero trazar y encontrar la evaporación, el E1, fíjense, de 0,7 me vengo en línea recta, intersecto aquí y me voy, bueno, está el pulso mal aquí. Y me llego aquí a este punto de aquí, ¿no? Primero, 20, hallo la intersección, temperatura 20, n sobre d 0,4, tenemos un punto de intersección ahí. Entonces yo trazo una recta desde el H07 hasta ese punto de intersección y sigo hasta encontrar con el E1, ¿ya? Entonces, si nosotros dependemos de ese dato, el E1 vale menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, entonces llego a lo que es menos 1, ¿ya? Entonces ya tengo este valor de E1. Con esos valores yo tengo una evaporación de menos 1 milímetros por día. Bien. Ahora, esto, siguen entrando.
Acá tengo la temperatura, el N sobre D, y vamos a ver un ratingo. Bien. Vamos a sacar el otro valor. Fíjense, tengo temperatura de 20 grados. Acá, temperatura de 20. El N sobre D es 0,4. ¿Ya? Y voy a tener el RA, el RN, perdón. Aquí tenemos el RN, que es la que vale 550. Tengo esos tres datos, ¿no? Entonces, fíjense, de la temperatura, 20 grados, tiene una recta a N sobre D que es 0,4. Y acá cero coma cuatro, tengo este valor de aquí, que sería esta recta de aquí, la mitad de esa recta, con ese 550 que tengo como dato. Entonces, fíjense, de nuevo, tengo la temperatura que es 20 grados centígrados. Tengo este N sobre D que es 0,4. Tengo esta recta que me da el nomograma, ¿no? La recta vertical. Entonces, ese 550, yo tengo que venir a conectar con ese punto de ahí, con este punto de aquí, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me corta en 2,1,2,3. Entonces, yo veo que la evaporación con esos datos es 2,3 milímetros por día, ¿no? Porque va a ser E1, E2 y E3. La suma de esos tres voy a tener la evaporación total. ¿Ya? ¿Listo? ¿Lo vieron eso de aquí? Tengo 0,4, el N sobre D, tengo 20 grados centígrados, ¿no? Y tengo 550, entonces yo vengo con esta recta y la intersección de esa curva tengo el 2,3 que es milímetros por día, que esto es mi E2. ¿Ya? El E2 calculado. ¿Hasta ahí claro? Sí, ingeniera. Bien. Vamos a calcular el E3. ¿No? Bien, ¿qué tenemos como dato? Nuevamente aquí tenemos temperatura de 20 grados. Tenemos temperatura. Tenemos la velocidad del viento que es 5 metros. Traza esa recta. Tenemos la altura que es 0,7 H. El H que me dan como dato es 0,7. Entonces, este valor con este valor de acá intersecto y tengo un E3 en milímetros por día de ¿cuánto sería? 1,5,6,7,8 creo que es, ¿no? 1,8. ¿Lo ven, no? El 1,8 aquí. Ahí. ¿Sí? Entonces, este método con ese nomograma es muy sencillo para poder encontrar la evaporación 3, que depende de los datos de la velocidad del viento, de la temperatura
y del RN, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, tengo los tres datos. Y sumado los tres, miren, tengo menos 0,1 que era de este primero de acá. Tenía el 2,3 que era de acá, de este lado de acá. Y acá tenía 1,8. Entonces, sumado los tres, me da una evaporación de 3,1. ¿No? Entonces, con el nomograma se encuentran los valores de E1, E2, E3, la suma de los tres, entonces tengo una evaporación de 3,1 milímetros por día. Pero es utilizando ese ábaco, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Listo, ingeniero. ¿Listo, no? Ya, eso se los voy a pasar también, este ábaco, le he preparado una teoría y ahí le voy a pasar también ese ábaco para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Entonces, esa sería encontrar la evaporación por el nomograma de Pedman, el E1, entonces utilizando el E1 me dio menos 1, el E2 me dio 2,3, el E3 me dio 1,8, entonces creo que me dio 3,1 milímetros por día. Eso fue, ¿no? Bien. ¿Entendido, no? Bueno, eso sería utilizando una forma corta de cómo utilizar el nomograma de Pedman, ¿no? Pero vamos a ver ahora el método de Pedman. ¿Ya? Para los mismos datos. ¿Ya? Yo para encontrar Pedman voy a encontrar el TDA primero, que es la presión de saturación. Saturación de vapor actual. Del aire. Eso lo hemos sacado de un cuadro que le voy a pasar también, el cuadro 3.1, ¿ya? Y eso, vamos a ver qué es el TDA del cuadro en función de la temperatura de 20 grados centígrados. Le corresponde una presión de 17,53 milímetros de mercurio, ¿ya? Utilizando ese cuadro para la temperatura de saturación de vapor de agua, del aire, perdón, a una temperatura de 20 grados, le corresponde esa presión de saturación del aire, ¿no? Entonces, en base a esta presión de saturación del aire, vamos a encontrar un SUA. SUA sería la presión
de saturación, no, presión de vapor de aire, perdón. El de saturación es de arriba. Presión de vapor de aire, ¿no? Y vamos a ver que esa presión de la saturación del aire es justamente, va a depender del E por el H, que va a ser 17,53 por 0,7. Entonces, eso me da 12,27 milímetros de mercurio, que sería la presión de vapor de aire. Entonces, nosotros manejamos la presión de saturación del aire. Sería un aire saturado. Y este es un aire sin saturar, ¿no? Por eso se llama saturación de vapor. Entonces vamos a tener este dato y este dato de acá. Bien, la temperatura en todo aspecto lo vamos a manejar como grados Kelvin. Vamos a tener 20 grados más 273, que sería 293 grados Kelvin. Con esa temperatura nosotros vamos a trabajar en la fórmula. Bien. Ahora, nosotros vamos a tener un delta. Vamos a encontrar el delta. Que va a ser el gradiente de saturación del vapor a temperatura del aire. Y vamos a ver que ese delta viene con la fórmula. El E de simplemente el E de saturación menos el E de A sobre 3' de S menos T sub A. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener allá 17,53 menos el 12,27 dividido entre, estoy tomando como una temperatura de 20,05, me aproximo, menos 19,95, ¿ya? Que yo me voy un poquito más arriba, un poquito más abajo de lo que son las temperaturas, ¿no? Con un delta mínimo, o sea, es una diferencia básica. Entonces, eso va a ser igual a 1,05 milímetros de mercurio. ¿Qué sería ese valor? No sé, vamos a revisarlo eso. 15,53
Menos 12.27 dividido entre... Queda 17,53. ¿Cuánto es? A ver. 17,53, ¿no? Ahí me estaba equivocando. Ahora sí. 17,53 menos 12.25 dividido entre 0.01, que da el denominador. Ujú. 1,05 me da. Ya. Menos... ¿Cuánto le sale a usted? Menos 1,2 me sale. El menos 1, ingeniera, salía con el 1.53. Con el 17 sale, a mí me sale 52,6. A mí también me sale 52,6, ingeniero. 20,05. Y ahora tengo 20.05 a 0,1 no es 0,01. 0,1 nomás. 17.53 menos 12.27 y 20.1. 105 sale, ¿no? Punto 17. 52,6 me salió a mí. ¿Será? Sí, a mí A igual, ver. ingeniero. Sí, ingeniera, Sí, ingeniero. cuando lo puso 1,53 donde te dice 17, ahí salía así como usted dice, pero No, ahora con 17 17 sale, porque es 17,53, pues. sale 52, ingeniera, 6. Seguro, no creo. No creo, no creo. A ver, un ratito, espérenme. Sí. 17.53 menos 12.27
dividido entre 0.1, 52.6 sale, ¿no? $52.6. Bien. Porque son las presiones de vapor saturado de T a la temperatura T, T' y la temperatura actual que sería T. Ujú. Bien. Luego nos vamos a ir a encontrar el valor de R de A, que es la cantidad de energía que alcanza el límite exterior de la atmósfera. Ahí ese valor de RA se lo saca de un cuadro 5.1 que me va a dar en caloría por centímetros cuadrados por día. ¿Ya? Y ese valor RA necesitamos un valor RC. En todo caso, este RC no es RA. Va a ser igual un RA por 0.20 más 0.48 de N sobre D. Bien, fíjense que ese N, si hablamos nosotros de ese N sobre D, eso va a ser 0 cuando el paracielo completamente cubierto. ¿Ya? Y N sobre D va a ser igual a 1 paracielo completamente despejado. ¿No? Pero acá nos dio que N sobre D vale 0.4, ¿cierto? Entonces, si nosotros encontramos ese RA de tabla, eso es un RA, vamos a encontrar que es 216. ¿Ya? 216 calorías por centímetros cuadrados por día. Entonces vamos a tener 216 por 0.20 más 0.48 por 0.4. Bien, no lo tengo calculado ese valor, por favor me lo calculan.
Esto Me sale a después. mí 84,7. Un ratingo. Aquí este RA no lo puse, que es 550. Eso lo saco de la tabla, perdón. Perdón. Ese lo saqué de tabla, no lo vi. Lo saqué de tabla, que es en 550 calorías por centímetro cuadrado por día. Este LC, 550 por 0,20 por 0,48 por 0,4, que es el ND. Este es el RC que sale. Ese 550 se lo saca de tabla. A A mí mí me me salió, salió 215,6. Ya. sí, eso también me salió a mí. Sí, ingeniero. 215,6. Bueno, eso, el valor que yo tenía, que lo había redondeado a 216. ¿Ya? Bien, eso sería una corrección que nosotros vamos a tener de acuerdo a la duración relativa de insolación, ¿no? Que es el 0,4. Bien. Si nosotros vamos a tener un RI que es la cantidad neta de radiación de onda corta. Vamos a ver que hay una onda corta y una onda larga, que son los efectos que incidencia en la superficie, ¿no? Y vamos a ver que ese RI es el RC, que hemos calculado, por 1 menos R. Hemos visto que ese R allá arriba lo dimos 0,06. Ese es un dato que nosotros tenemos de la superficie libre del agua. Entonces, el RI, que es la cantidad neta de radiación de onda corta, va a ser el 216 por 1 menos 0,6. ¿Cuánto me salía el RI? Aquí tengo otro dato, que este R lo podemos calcular, que se llama albedo de la superficie. Y este R va a ser igual a la energía reflejada sobre la energía incidente. ¿Ya? De ahí sale el valor de R. Y para eso tenemos un cuadro también en el libro, que es de 5, en el cuadro 5.3. Todos esos cuadros se los voy a poner para que ustedes vean si en caso no tienen el dato. Bien, ¿cuánto me salió el RI? 203,04 me sale, ingeniero. Ya. Eso me sale 203,4. 04. 04, ingeniero. Ya. Muy bien. Luego vamos a calcular, ese era de onda corta. Vamos a calcular ahora la radiación neta de onda larga.
que es el RB. El RB, el flujo de radiación, el flujo de radiación de onda larga. Hacia la atmósfera. ¿No? Y ese RB de la onda larga viene también en función de un sigma por T. Vamos a poner T de A elevado a la cuarta por 0,47 menos 0,077 por la raíz de E de A por 0,20 más 0,8 por N sobre D, que es la misma que teníamos allá arriba, ¿no? Que RB es 550, que lo habíamos sacado de tabla, ¿no? Pero esto está en función de un valor sigma, donde sigma también es un dato ¿cuánto es el valor de sigma? Es 117.4 por 10 elevado a la menos 9 calorías por centímetros cuadrados por día por grado Kelvin. ¿Ya? Por eso es que T de A es la temperatura en grados Kelvin. ¿Mm? Esto, el sigma se llama presión de cuerpo negro de Stephen. Él fue el que halló ese valor de sigma. Entonces, como nosotros vemos, sigma es una constante. El E sub A, ya lo hemos visto allá arriba, es 12,27, que es la presión de vapor de aire. Que eso nos salió 12,27. Milímetros de mercurio. ¿Ya? Esa sería la presión. Entonces, esa presión debe estar dada en milímetros por mercurio. El TDA tiene que estar dado en temperaturas de grados Kelvin. Por lo tanto, el RB vale 117 por 10 elevado a la menos 9. Con esas unidades, vamos a ver la temperatura, que es 293 elevado a la cuarta, que es en grados Kelvin. Estamos ahí a 293. (0,47 menos 0,077 por la raíz de 12,27 por 0,20 más 0,8 por 0,4, que es el mismo coeficiente que tenemos arriba para la de onda corta. Entonces voy a tener el RB
A mí me salió 90,11. 90,11. Sí, a mí también me salió lo mismo, ingeniero. Ya. Estos son grados, caloría, perdón. Caloría por centímetros cuadrados sobre día. Bien, entonces la diferencia que hay entre onda larga y corta, vamos a ver que va a ser el RI menos el RB 203.04 menos 90.11. ¿Cuánto es esto? 112,93. Ya, estos son, bueno, ya tenemos las medidas ahí arriba, ¿no? Esto es en caloría por centímetro cuadrado por día. Muy bien, y por último, vamos a encontrar el EA', que viene a ser una constante 21 por el E menos S sub A que hemos calculado arriba por 0,5 más 0,54 por la velocidad del aire. La velocidad hemos dicho que es 5 metros sobre segundo. Esto es una evaporación de la superficie libre del agua correspondiente a la temperatura del aire que hemos dado bien. Entonces, si nosotros, el E sería 17,53 menos 12,27 por 5. Ingeniera, una consulta. Sí. Viendo ahorita que escribió ese 17.53 menos 12.57. Sí, allá arriba a lo primero le salió 52, creo. ¿No sería también poner esa temperatura abajo? No, porque ese otro valor de delta, ese otro valor de delta. Ese valor de delta lo vamos a ocupar después. Aparte está dividido, así que no funcionaría. Bien. Simplemente esa, digamos, es una corrección que se está haciendo, ¿no? A la evaporación que nosotros tenemos. A mí me salió 353,47. 353,47
Serían calorías por centímetros cuadrados por día. Ya. Ahora, ese es sub 0', esto es sub A. Vamos a tener que el delta por H más un gamma por E sub A' sobre delta más gamma. Ese gamma lo tenemos de dato más arriba, me olvidé de ponerle. Es 0,49. No es el R. No es la raíz, este es un valor gamma. Esto es el R. ¿Ya? Pero, ese delta es el que me tiene medio mal. Espérenme un ratingo. Para corregirlo, ese delta, ingeniera, debería... la temperatura es 17.53 menos 12.27 abajo y nos sale 1.05. Entonces esto lo toma como 1. Usted le puso 20.05 menos 19.95, ¿no es? Sí, yo creo que sí. 20,5 menos 19,5. No. No, ahí abajo que sea 17.53 menos 12.27. Abajo. Yeah. Claro, pero lo tenemos el valor de arriba, pues, ¿no? 17.53 menos 12,27. 17.53 menos 12,27. Será el 5.56, ¿cierto? 5.26. Dividido entre el denominador, porque el numerador me sale eso, 5.26. Sí, porque yo lo puse así, me sale una parte. A ver, lo voy a mirar bien y se lo paso. A ver, dividido entre 20 menos 5, dividido entre... 5.26 viene entre 3.001. A ver, voy a revisar a ver si las unidades no están. Ajá. Porque esa que hemos encontrado, la última, es una fórmula para la superficie en caso hipotético, ¿no? Del agua en función de la velocidad. Este 3.10 y 3.11, delta es eso, T' menos T. Saturado para un tiempo, temperatura T'. T' menos T. Porque son muy poca diferencia, dice, puesto que T y T' difieren muy poco entre sí. T' desconocido se puede usar como alfa la pendiente de la tangente en la curva T. Esto se puede calcular de la tabla 1.1. ¿Esa tabla dónde está? Parece que esa de la tabla, no sé, lo digo. A ver, voy a ver si la encuentro esa tabla 1.1. Porque aquí da en 1.05, da.
T' es la temperatura de la superficie libre del agua. Y es la tangente, pues, porque eso sobre eso. Yo tengo las fórmulas acá. No lo encuentro. Porque esta es una pendiente nomás entre las presiones de vapor y presión de aire seco. T' menos T. Hola. Hola. Se escucha, ingeniera. Sí, sí. Ah, ya, ok. Bueno. Ya, ok. Ya, ok. A ver. Ya, ok. Ajá, ok, ajá. Ok. Ok, ya, chao. Ya, ok. Chao, chao. Ya, chao. H es 0,7, creo, ¿no? A ver, vamos a ver, porque tiene que salirnos casi el 3,1 más o menos. Tiene que ser, porque son los mismos datos. Más gamma 0,49, les dije que era un dato, porque también se puede calcular por 353.47 dividido entre 1,05 más 0,49. A ver, ese es su 0' con ese valor. ¿Cuánto sale? A mí me salió ingeniera 110,64. Ya. Pero resulta que eso, ¿qué es? ¿Qué dato es? Ese 110. Eso está ¿en qué unidad está eso?
105. No, SH, este H mayúscula acá, 112, este H de acá es 112.93, porque si no nos dan las cantidades. $112.93. Ahora sí. Este valor nos está pues en calorías por centímetros cuadrados por día, ¿no? Todavía no está en milímetros. A mí me salió, ingeniera, 189.47. Ya. Perfecto. Pero este yo lo quiero en milímetros por día. Entonces vamos a tener 189.47 calorías por centímetros cuadrados por día. Y vamos a ver que según la conversión 60 calorías por centímetros cuadrados por día es igual a 1 milímetro por día. Entonces ese valor lo tengo que dividir entre 60. A mí me salió 3,1, ingeniero. 3,1 milímetros por día. Este de aquí es el que, esas temperaturas son las que tengo que ver. Lo voy a revisar muy bien, ¿no? Para poder pasárselo al ejercicio, ¿ya? Porque esto ha utilizado el dato 1.05 acá. Eso de las temperaturas. Porque sería el TS', que sería la presión de saturación sobre el TDA, ¿no? Son las temperaturas eso. Y eso es lo que no me ha dado acá. Temperatura de 20 nomás me da. Para hallar este valor de gamma de acá, que yo le he puesto también, hay fórmula, ¿ya? Y se hace más largo el ejercicio para encontrar ese gamma, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos el 3,1, como tenemos los mismos datos acá. Según el nomograma también tenemos 3,1, ¿ya? Entonces nos acercamos ahí, ¿no? Fíjense, aquí hay dos tipos de calorías por centímetros cuadrados por día, que sería el H. Vamos a ver entre lo que es una evaporación potencial y una evaporación real, ¿cierto? Entonces vamos a tener que H es igual a E sub 0' más un K, ¿no? Entonces vamos a tener que K es igual al H menos el E sub 0'. Y vamos a ver que hay una diferencia. El H nos salió 112.93. Y acá me salió 189.47. ¿Cuánto es ese valor? Porque el uno es una cantidad real y otra es una evaporación potencial. El potencial siempre va a ser el mayor. Y el mayor en este caso es este que hemos encontrado acá, el 189.47, ¿no? Y sería la evaporación potencial.
Y este H sería la evaporación real. Entonces aquí tenemos un K de calorías por centímetros por día. No hay una diferencia, ¿no veo? Negativo me salió menos 76,54. Menos 5, ¿no veo? Bueno, esa es la diferencia entre las dos evaporaciones, ¿no? Negativo en este caso, ¿no? Bien. Ok. Entonces, esto sería por el método de Penman, ¿ya? Ujú. Ujú, ujú, ujú. El 1,05 dice que utilizó una tabla de 1.1 y esa tabla es la que voy a buscar y se la voy a poner, ¿ya? 1,05. El T' según tabla, aquí sale 17.7 grados centígrados. Por eso es que hay un valor ahí. Eso lo podemos encontrar una vez hemos resuelto si este problema de encontrar el H y el E sub 0, ¿no? Con esa diferencia, ese gamma vale 0. Esa es una constante psicométrica, el gamma. Una constante que viene dada. Creo que T es igual a 20 y T' creo que era 17.7. Entonces sería 20 menos 17.7. A ver cuánto nos sale. A ver. 2,3. 2,3. 17.53 menos 12,27 dividido entre menos 17.7, dije, ¿no? $2,29 sale. 2,29, ¿no? Ya. 17,7. No sé si dará ahora con ese valor. $2,23, no sale ese valor. Bueno, pero el T' es 17.7, ¿no? Ujú. Bueno, eso es lo que me está. Porque el delta lo sacó de tabla 1,05, dice tabla 1.1. Aquí ese delta
de la tabla 1.1 y ese delta lo sacó el 1.05, ¿no? Entonces es que ese TDS que no conocemos, bueno, que no es este valor tampoco, ¿no? Pero es un gradiente, siempre es un cociente, ¿no? Ese gradiente de saturación es un cociente. Ya, sí, eso lo sacó de tabla. Bueno, de esa forma entonces nosotros encontramos lo que es Penman, ¿no? Para sacar la evaporación. Bueno, podríamos también encontrar problemas de evapotranspiración utilizando el nomograma de Penman en los casos campos de cultivo. Si nos dan una latitud del campo de cultivo, la temperatura media del aire, la humedad relativa, insolación relativa, velocidad media del viento, valor de la relación de la evaporación potencial en 70%. ¿Ya? Bien, pero esos son problemas que les voy a dar para que ustedes trabajen, ¿ya? Bien. Porque se le puede dar también un porcentaje ahí de saturación debido al tipo de cultivo, ¿no? Bueno, pero eso ya es dato nomás. Bien. Ya. Ok. Bueno, tal vez le dé otros ejemplos cuando ustedes tienen que modificar los datos, ver. De todas maneras, yo le he dado una tablita donde también le he dado, a ver, un ratingo, todo lo concerniente a Penman. Bien, no sé si fue esto. Sí, creo que les he dado. No sé si fue en este archivo. Bueno, esto es de la humedad nomás, ¿no? Humedad específica. Creo que acá. Eso, presión de saturación. El calor latente, el lambda, fíjense cómo se encuentra. El delta también podemos encontrar con la temperatura y el SUA. Esa constante psicosométrica que me la habían dado, que era 0.49, ahorita en otro ejemplo, la pueden calcular. CP es un calor específico que nos da presión atmosférica, la relación y lambda, que es el calor latente. Fíjense, con ese valor yo puedo encontrar la constante psicosométrica gamma, que allá le puse esta así, ¿no? Presión atmosférica, Rho. La presión de saturación, también el SUA, ¿cómo lo puedo encontrar? Presión de vapor. La máxima y la mínima, bueno.
Eso en función de las horas de luz, también el N, que serían watts sobre segundo. Doble S es el ángulo a la hora de puesta del sol en radianes. Bueno, dependiendo de los datos, ¿no? Ese déficit de presión de vapor de rocío, G, está en función de esos valores también, ¿no? Bueno, dependiendo de los datos, entonces nosotros nos tenemos que acomodar y ver las fórmulas, ¿no? Calor latente, bueno, eso ya lo hicimos hace rato, en lambda. Y tenemos más fórmulas aquí de PEGMA para que puedan ser utilizadas, ¿ya? Muy bien. Voy a compartirles. Voy a dejar de compartir acá. Nosotros hemos visto a ver, ayer les he dado una tarea. ¿Con qué instrumentos mido el viento? La velocidad del viento. Hola, hola. Porque les he dado, entre medio de los instrumentos que les he dado allá de medición, les he dado una variación para que ustedes me digan qué es cada uno. Hola. El anemómetro, ingeniero. Anemómetro, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver aquí la variación de la velocidad de viento con la altura. Vamos a ver que esa medición del anemómetro que nosotros tenemos, nosotros podemos determinar, y vamos a ver de que el viento varía con respecto a la altura, ¿no? Porque ese anemómetro que nosotros me dan una velocidad del viento a una cierta altura, ¿cierto? Pero en algunos ejemplos nosotros tenemos que encontrar a otras alturas diferentes. ¿A qué velocidad? Y como lo ven ahí en esa gráfica, en eso que está con amarillo, esto de aquí es la altura en metros, la vertical, y esto es la velocidad, ¿cierto? Con que va a ir variando. Aquí vamos a ver que esa velocidad con respecto al tiempo varía según una constante alfa. Si nosotros vemos acá, ¿dónde está para agrandar? Ya. Aquí este es 0,4, este es 0,28 y esto es 0,14. Fíjense, según esa constante de alfa, vamos a ver si es una zona urbana, una zona rústica, una costa del mar, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, vamos a ver esa variación de la velocidad con respecto a la altura, ¿no? O sea, que no es lo mismo tener un anemómetro acá que tener sobre el nivel del mar o en La Paz, ¿ya? Entonces, el viento, dice, varía con la altura debido al rozamiento de la superficie de la Tierra hasta una distancia límite. Aquí vamos a ver que esa distancia límite se lo nombra como una altura de rugosidad de esa superficie, donde la velocidad no se ve afectada, como para cualquier otro fluido. Esta es la decisión de capa límite de velocidades. Esta variación con la altura dependerá de varios factores, de la rugosidad del terreno o los posibles obstáculos cercanos, la estación del año e incluso la hora del día. Siguiendo una ley exponencial, se muestran a modo de ejemplo cómo puede verse la dicha ley exponencial en función de las características de diferentes emplazamientos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, aquí depende de dónde estemos.
son los diferentes perfiles de velocidad del viento según dónde estamos, si estamos en la zona urbana, en la zona rústica o en la costa, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente, para extrapolar los datos a la altura en la que trabaja el aerogenerador, se usa una ley exponencial llamada ley de Hellman, ¿no? Que esa ley viene a ver B a la altura H. Si nosotros, por ejemplo, conocemos aquí, mi anemómetro está a una altura de 10 metros, aquí tengo una velocidad de 10 metros, y yo necesito conocer una velocidad del viento a una altura H y en el desplazamiento indicado. Dice, donde B es la velocidad del viento a la altura H, es la velocidad del viento a 10 metros de altura. Alfa es el exponente de Hellman que varía con la rugosidad del terreno. El parámetro alfa es el que condiciona el grosor de la capa límite de velocidades. A un menor valor de la velocidad del viento se estabiliza antes, por lo que varía menos de la velocidad medida por el anemómetro. La altura final de cálculo dependerá del aerogenerador elegido, pero siempre a mayor altura. Mayor será el recurso eólico para un mismo emplazamiento. La tabla 2.2 se han recogido valores característicos del parámetro alfa para diferentes tipos de terreno. Será interesante comparar los valores obtenidos en cada estación con estos valores típicos para comprobar ciertas similitudes. El valor del exponente alfa en los lugares llanos con hielo o hierba varía entre 0,8 y 0,12. En lugares llanos, mar y costa, 0,14. Ese es para el valor de alfa. Terrenos pocos accidentados, de 0,13 a 0,16. Zona rústica. Terrenos pocos accidentados, entre 0 y 2, 0,4. Fíjense, en terrenos muy accidentados y en ciudades, 0,25 y 0,4, ¿no? Por eso es que acá, para esta zona urbana, se lo tomó lo máximo en 0,4. Mar y costa 0,14, dice, ¿no? Aquí está 0,14, mar y costa. Dice, la correcta elección del parámetro es complicada, pero importante, ya que los datos que se usan para obtener la energía suministrada por los diferentes aerogeneradores vienen caracterizados por la extrapolación de los datos recogidos inicialmente en cada estación, mediante la ley exponencial de Hellman, marcada por este parámetro. Aquí tenemos un ábaco también. Representa la velocidad con la altura para diferentes exponentes de Hellman, ¿no ven? Por ejemplo, ¿cómo se utiliza ese ábaco? Si la velocidad es de 5, y aquí tenemos una velocidad aproximadamente de 10, entonces para una altura de 10 metros la velocidad vale 5 metros sobre segundo para todos los casos. Por ejemplo, si la velocidad es de 10 metros por segundo y tenemos una altura de 51, por ejemplo, 60. Fíjense, si yo elijo esta línea de aquí, vamos a tener aquí 0,4 para este color. ¿Eh? Para este color. Entonces yo voy a elegir mi valor de alfa, ¿no? Es decir, esta es una representativa de altura, velocidad versus alfa, ¿no? ¿Cómo me encuentro, no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, como le digo, 5, la altura de 10, entonces estoy para utilizar cualquier valor de alfa. ¿Ya? Si tengo una altura una velocidad de 10 y una altura de 100, yo puedo encontrar aquí con este amarillo con un alfa de 0,3, por ejemplo.
¿no? Entonces, puedo, digamos, tomar ese valor de alfa como una aproximación. Oye, esto es lo mismo que tengo allá arriba. Bien, aquí dice la fórmula del perfil del viento vertical. Velocidad del viento a una cierta altura sobre el nivel del suelo es, dice, B es el valor de referencia, logaritmo de z sobre z0 sobre logaritmo de z referencia sobre z0, ¿no? Esta es otra, donde z0 es la rugosidad del suelo, ¿no? Longitud de rugosidad en la dirección del viento actual, pero es del suelo prácticamente. Tenemos una z referencia, longitud de referencia, bueno. Esta altura, esta fórmula viene de otra fórmula que tenemos que no está ahí, para la velocidad de referencia con velocidades, con alturas de rugosidades, ¿no? Sin embargo, esta de acá, la fórmula de Hellman que nosotros vamos a ver acá arriba, no contempla el Z sub 0, ¿ya? Simplemente es cuando no me da el Z sub 0 de rugosidad del suelo, de la altura de rugosidad. ¿Ya? Porque eso es importante también, ¿ya? Simplemente varía según alfa. ¿Ya? Bueno, eso de acá se lo voy a pasar y ahí abajito le he puesto esto de acá, el abacón, porque esto se lo voy a pasar, esta diapositiva, y cómo varían las latitudes, la latitud sur, me falta aquí la latitud norte, según los meses del año también, para poder extrapolar y poder tener para sus prácticas. Voy a completar esto de aquí, se los voy a pasar. Bueno, jóvenes. Ya. No era esto. No era esto. Ya. Por ejemplo, para utilizar la fórmula de Hellman, a ver, vamos a poner un ejemplo numérico. Un ratito, no encuentro los ejemplos. Me complico con mis archivos acá. No hemos hecho ejercicios también con
gotas de lluvia, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver enseguida. Vaya, no lo encuentro los ejercicios que había propuesto. Ya. No lo encontré. Tenía preparado. Ya, sí. Sin embargo, la otra ecuación de Hellman en función de de la altura de rugosidad, Z sub 0, ¿no? Vamos a ver que la ley de Hellman, esto para los vientos, eso de allá arriba era Bellman, ¿bien? Vamos a ver que los vientos, que estamos viendo hace rato, vamos a ver los factores que influyen para los vientos va a ser la variación térmica, vamos a ver la fricción, una velocidad de fricción, una fuerza de fricción, esa va a ser generada por el movimiento de la masa de aire. También por el centro de acción, vamos a ver si es invierno, si es verano, etcétera. Es decir, dónde está la región, y si es verano, si es invierno, si es otoño. También por las presiones, ¿no? Las presiones de altura en que nosotros nos encontremos. Si es una presión baja, si tenemos presiones altas, ¿no? Eso va a depender del lugar donde donde nos encontremos, ¿cierto? Vamos a ver que la velocidad a una altura Z de un Hellman, considerando la rugosidad, va a ser una velocidad de referencia sobre SK. SK es el mismo alfa que hemos visto allá, Z sobre Z sub 0. Pero Z sub 0 es V de Z, es la velocidad a una altura Z. B, esa es la velocidad de fricción. Eso va a depender de la característica del suelo y cómo nos estemos moviendo, ¿cierto? Z es la altura del suelo. Y Z sub 0 es la altura de rugosidad. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros queremos ahí para una altura de 10 metros, yo tengo una velocidad de 10. Para una altura de 40 metros, voy a considerar una velocidad de 50.
Lo que a mí me piden es encontrar una fórmula para la velocidad de 50. Entonces es muy simple acá. Yo voy a tener la velocidad de 50 es igual a la velocidad de fricción, no me está dando, la constante K tampoco, por el logaritmo de 50 menos Z0. No me da la altura Z0. La velocidad de 10 va a ser el asterisco sobre K por el logaritmo de 10 sobre Z0. Entonces, vamos a tener aquí que la velocidad sobre K igual a la velocidad de 50 sobre el logaritmo de 50 sobre Z0. Y acá tengo que la velocidad asterisco sobre C de fricción, la velocidad 10 sobre el logaritmo de 10 sobre Z0. Entonces, igualando, voy a tener que la velocidad de 50 sobre el logaritmo de 50 sobre Z0 es igual a la velocidad 10 sobre el logaritmo de 10 sobre Z0. Por lo tanto, la velocidad de 50 va a estar dada en función de la velocidad a la altura de 10 metros por el logaritmo de 50 sobre Z0 sobre el logaritmo de 10 sobre Z0. En el momento en que me den los datos de la velocidad de 10 y la altura de rugosidad, yo puedo encontrar la velocidad de 50. Bien. Entonces esa sería la otra fórmula de Hellman. La otra fórmula de Hellman nosotros hemos visto la velocidad sub z era igual a, ¿cuánto era? Velocidad sub h igual a la velocidad 10 por h sobre 10 elevado a la alfa. Por ejemplo, si yo tengo alfa que es 0,4, la velocidad a los 10 metros es de 5 metros sobre segundo para una altura h que vale 10 metros. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad a los 30 metros, por ejemplo? ¿No? Es decir, cuando h vale 30. Entonces, si nosotros teniendo esa fórmula y teniendo el coeficiente alfa, que es el que tenemos acá, entonces vamos a tener que la velocidad de 30 va a ser igual a la velocidad de 10 por h, que es 30 sobre 10 elevado a la 0,4. La velocidad a la altura de 30 metros va a ser 5 por 30 sobre 10 elevado a la 0,4. ¿Cuánto sería esa velocidad, por favor? Bueno, esto es sin contar la rugosidad de la altura de rugosidad del suelo, ¿no? Es la forma para ver la variación de velocidad nomás entre la velocidad que varía con la altura, nada más, sin contar la rugosidad del suelo. ¿Cuánto sería eso, por favor? 7.76 me salió. Ya, es una ley exponencial, ¿no? Siempre tiene que salir mayor que 5, ¿cierto? Porque, fíjense, si nosotros estamos subiendo, aquí tengo que esto es 5, esto es 10,
Entonces, esto es un valor exponencial, ¿no? Entonces, si vale 30, por supuesto vamos a tener aquí, esta es la velocidad, va a ser 7.76, ¿no? Según la gráfica, nosotros hemos visto que este valor es exponencial, ¿no? Varía de esa forma. O sea, no nos puede salir menos, ¿se dan cuenta, no ven? Bien. Pero ese es sin contar la rugosidad del suelo. No tenemos esta otra fórmula de Hellman cuando nosotros tenemos la altura de rugosidad del suelo. Y una velocidad de fricción, ¿no? Que nosotros vamos a tener. Por supuesto, la constante K es la misma. Se varía según el lugar. Bien. Bueno, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer más ejemplos. Y me quedó pendiente este de acá. Voy a buscar en la tabla. Este valor de 1,05 dice el cuadro 1.1. Lo voy a buscar esa tabla y se las voy a insertar aquí, no en este ejercicio, en el otro que hemos visto, donde le he puesto el monograma de Perman, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Les prometí darle un practiquito. El examen hemos quedado para la otra semana, el día. El 23, si no me equivoco, ingeniero. El día 23. Mañana no va a haber clase, ¿ya? Estoy viajando. Ya, yo quería pasar, pero no puedo. Y esta mañana no pude pasar clase porque tenía consejo de carrera y temprano lo pusieron ese consejo. Ya, por eso fue que la suspendí la clase para ahora. Mil disculpas. Yo creo que nos vamos a ver no sé si estarán ustedes todavía con la cabeza con Chucky o para el miércoles a las 7 de la mañana, o quieren pasar el miércoles a esta hora a la clase, a las 6. A las 6 el miércoles. A las 6, ingeniera. Van a estar con Chucky todavía ustedes, ¿no? Bueno, ok. Miércoles vamos a seguir practicando, ¿ya? Y desde el jueves, viernes, sábado, lunes, martes, yo creo que vamos a hacer lo que nos falte de los temas, que ya no tenemos que entrar al balance hídrico y trabajar con las precipitaciones y los pluviómetros, ¿no? Los datos estadísticos, ¿no? Que eso sería la última parte, ¿ya? Balance hidrológico y datos de precipitaciones, ¿no? Que eso es un manejo completo ya de todos los datos estadísticos, intensidad de lluvia, frecuencia, periodos de retornos, etcétera, ¿no? Bien. Ok, jóvenes. Nos vemos entonces. ¿Cuándo mandaría el práctico? Voy a tratar de terminarlo hoy en la noche, a ver si puedo. Si no, a ver, mañana a mediodía, no sé. O mañana en la tarde, por ahí tal vez ya lo pueda pasar. Ingeniera, para practicar y para el examen. Sí, ok. Yo le voy a mandar. Ya les dije yo que las preguntas teóricas son los ejercicios, son preguntas de examen, ¿no? Netamente de exámenes. Todo lo que le voy a poner de teoría, no le voy a cambiar una coma. Diga tal, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, ustedes tienen que estudiarlo ese práctico para poder rendir un buen examen, ¿ya? Bien. Ok, jóvenes. Entonces, ok. Ya les voy a pasar esto de acá. También voy a revisar los cuadros para pasarle. El cuadro 1, aquí hemos ocupado el cuadro 5.2, el 5.3. Lo voy a pasar y se los voy a pasar en el otro archivo para que ustedes manejen bien esto de acá, ¿ya? Bien, gracias, jóvenes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniera.